Bueno, vamos al último porque si no es una barbaridad de grabación. Para dejar en claro, los tipos de causa suficientes, fíjense el término. Siempre le digo a los alumnos que el español es muy rico, nuestro idioma es muy rico. Si nosotros nos detenemos a saber el significado de cada palabra, tenemos la mitad del conocimiento de epidemiología. Fíjense, causa suficiente. ¿Qué es algo suficiente? Como cuando el profesor dice, suficiente el examen, hasta acá lo voy a escuchar. Ahora, si salió bien o salió mal, ese es otro tema, pero ya hasta acá no lo escucho más. Suficiente con su presentación o su exposición. Bueno, causa suficiente, cuando hablamos de un agente, quiere decir que el hecho de que esté presente le alcanza para desencadenar la patología. Eso es suficiente, le alcanza la sola presencia. Por ejemplo, el virus rábico para producir la enfermedad homónima, o sea, la rabia. Acá por ahí habla del HIV, o sea, el virus de la inmunodeficiencia, ¿no? Del SIDA. No siempre es así, porque hay muchos individuos que son portadores, tienen el agente consigo en su interior y van a morir de cualquier otra cosa menos de la patología que desencadena, porque una cosa es el virus ser positivo al virus HIV, positivo en el sentido de tener anticuerpos contra esa gente, pero yo puedo no tener lo que es la consecuencia que provoca en un organismo, que es el síndrome de inmunodeficiencia, ¿no? Resumiendo, una causa es suficiente si produce inevitablemente, se dice, ese efecto. ¿Qué es una causa necesaria? Una causa necesaria, como el nombre lo indica, es necesario y es inevitable que un agente esté presente para desencadenar una patología determinada. O sea, si una patología se está desencadenando y yo estimo que es tal patología, sí o sí tiene que estar presente. Eso quiere decir causa necesaria. Ahora, el hecho de que esté presente no siempre desencadena la patología. Por ejemplo, el tema de la tuberculosis, o sea, se necesita el agente cuando se desencadena todo el proceso en signo y síntoma, que es la patología tuberculosis como enfermedad, se necesita de la presencia del Mycobacterium tuberculoso. Pero el hecho de que dentro de un organismo esté el Mycobacterium no es sinónimo de que se llegue a producir la enfermedad. Para que se produzca la enfermedad necesitamos de otros factores, o sea, detrimento o insuficiente alimentación, excesivo estrés, en fin, situaciones muy no deseables para el hombre, o sea, estresante y que aquejen su alimentación, para que sí el bacilo haga su eclosión, se manifieste como tal y desencadene la patología. Ahora, causa necesaria y suficiente. Dice que usualmente cuando una causa es suficiente es necesaria, o sea, como decíamos del virus rábico, el virus rábico es suficiente con la presencia de él para desencadenar la patología, pero se necesita de la presencia de él. Por eso es suficiente y necesario a la vez. Eso es para que se entienda con respecto a esos términos. Después los tipos de relación, asociación causa-efecto, ese camino que tiene que recorrer una causa para llegar a producir unos efectos puede estar interrumpido o puede ir vía otro intermediario. Entonces tenemos a veces directa, por ejemplo un traumatismo, una lesión es directa, el golpe, la fuerza mecánica sobre la anatomía provoca una lesión que puede ser la destrucción de esta articulación y es directa la acción, eso no hay intermediario. La leptospira, por ejemplo, de producir nefritis, porque la leptospira ingresa y va al sistema circulatorio y se acantona en riñón y de esta manera provoca la inflamación de la unidad. Ustedes saben lo que es me imagino, ¿no? La unidad funcional del riñón es el nefrón. Bueno, por el de ahí que provoca nefritis. También puede haber asociación causal indirecta, o sea,
paso 1, paso 2, vamos a la leptospira también. O sea, hemoglobinuria. ¿Qué es hemoglobinuria? Es la presencia de hemoglobina. Ustedes saben que la hemoglobina es el pigmento de la sangre que está dentro del glóbulo rojo. Bueno, cuando aparece hemoglobina en orina, eso se denomina hemoglobinuria. Es una patología y la hemoglobina no puede existir como tal suelta en el organismo porque es tóxica. Pero ¿qué hace la leptospira? Provoca hemólisis, provoca destrucción de glóbulos rojos en el sistema circulatorio. Por consiguiente, se libera la hemoglobina del interior de los glóbulos rojos, produce su toxicidad a nivel del riñón y como consecuencia de esto aparece hemoglobina en sangre, entonces, en orina, perdón. Entonces, fíjense, la hemoglobinuria, o sea, la presencia de hemoglobina en orina, no es directamente por la leptospira, sino la leptospira tiene que hacer su acción deleteria sobre el glóbulo rojo y este a su vez al liberar provoca la hemoglobinuria. Eso es una acción indirecta. También puede ser necesario pero no suficiente, o sea, un factor es necesario pero no es suficiente para la enfermedad. Muchas veces se da, por ejemplo, entre el virus de la papilomatosis humana en el cuello uterino de las mujeres, eso es muy común, y el bacilo de Koch en la tuberculosis también es otro ejemplo. También el clásico es en los animales, el tema del Lactobacillus lignensis, el que provoca lo que es la lengua de palo, generalmente lo que es y hace que la lengua se cornifique, se torna dura, pero esto afecta y daña la mucosa cuando los vegetales son muy duros y muy abrasivos. Y para que se produzca esta enfermedad se necesita animales jóvenes. ¿Por qué? Porque se supone que un animal, un bovino de edad temprana, tiene la lengua muy tierna, muy susceptible a lo que si está en un campo con pastos leñosos. De esta forma el pasto provoca esas heridas en la lengua tan tierna de ese animal joven y por supuesto el Lactobacillus hace su ingreso y de esta forma provoca la enfermedad. No así en vaca o en animales bovinos adultos, donde la cornificación de la lengua es tan manifiesta y tan compacta que los pastos, inclusive las puntas de los pastos leñosos, no alcanzan a lesionar la lengua, por consiguiente no le dan cabida para que la gente ingrese en el interior del tejido de la lengua, por consiguiente no se presenta la enfermedad. No necesario y suficiente. Varios factores pueden concurrir a una misma patología. Por ejemplo, el benceno puede llevar a la leucemia, la exposición constante al benceno puede llegar a llevar a la leucemia y la radiación, la exposición a una radiación puede llevar a la leucemia también. No necesaria y no suficiente, la mayoría de las enfermedades que hoy por hoy nos aquejan a los humanos, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión arterial, o sea, ningún factor es propietario, por así decir, o el hecho de que exista un factor se va a producir, va a desencadenar esa patología, lo que es, por ejemplo, el tema de desencadenar lo que es la hipertensión o la diabetes, desde el estrés, desde la alimentación deficiente, desde la alimentación rica en hidratos de carbono, o sea, ninguna de estas causas que son tomadas como nosotros muchas veces enfocamos esta patología como posibles causas, son en forma aislada, desencadenan esa patología. O sea, pueden ser concomitantemente una u otra en forma indistinta. Bueno, después lo único que está quedando son los modelos de multicausalidad, o sea, los modelos de multicausalidad que tenemos, el multicausal, el determinista modificado y el probabilístico. Eso ustedes lo van a ver en los textos. El probabilístico es aquel modelo de causalidad que es el que rige hoy en día en el mundo.
Por eso yo mencioné y le pedí que se explayaran en el práctico de el significado de lo que es el término probabilidad. Hoy por hoy la causalidad se establece en lo que es una medida de riesgo, o sea, riesgo es la probabilidad de que ocurra un hecho, pero esto tiene un problema, o sea, cuando se enfoca la causalidad desde este punto de vista, no se puede individualizar valga la redundancia, qué individuos de una población van a tener la enfermedad o van a padecer la patología. Es como que yo quisiera individualizar cuáles son las personas de corriente que van a sufrir el coronavirus. Es impracticable de esa forma. O sea, se analiza el riesgo, se estudia el riesgo al que estamos sometidos los que habitamos la ciudad de Corrientes, y eso puede dar una probabilidad de enfermar con respecto a otra población, si la hay, que no tenga los riesgos que nosotros estamos sufriendo o que estamos teniendo en este momento. Entonces, de esa forma se va a determinar que esa población de la cual no está expuesta, digamos, a lo que son los riesgos, va a tener una determinada situación como final. En cambio, nosotros vamos a tener el riesgo aumentado en tantas veces de enfermar frente a esa otra población que no está expuesta. Bueno, eso es lo que se denomina probabilidad, y eso es lo que se puede establecer y se le puede dar un número de acuerdo a los estudios cuando se estudia el tema de riesgo. Para esto tenemos factores de riesgo, marcadores de riesgo y precursores, que es lo que ustedes tienen que dejar en claro cuando lean el tema de causalidad. ¿Qué es la mayor o menor probabilidad de contraer una enfermedad, pero no precisamente de que ésta se produzca? Esa probabilidad, que puede estar tremendamente aumentada en un grupo de individuos cuando comparo con otro grupo de individuos, que exista esa probabilidad alta de enfermar no quiere decir que se cumpla, no es sinónimo que tengan que enfermar, simplemente que la probabilidad, o sea, ¿qué es probabilidad? Es algo que todavía no ocurrió, eso es lo que es riesgo, ¿no? Y esa relación causal no es determinante en epidemiología. Por eso el concepto determinista se cambia, se reemplaza por el término de probabilidad. Utiliza la teoría de las probabilidades y los métodos estadísticos relacionados con ella para valorar empíricamente una posible asociación que se cree causal. O sea, una asociación entre la exposición y un efecto no deseado. Pero no niega el mundo determinista que es la única causalidad. Fíjense, voy a dar un ejemplo y ya termino. En Windows, el programa que utilizamos, dice: ¿cuál es la probabilidad de que recomiendes Windows 10 a un amigo o a un colega? Fíjense de qué forma está preguntando. ¿Cuál es la probabilidad? Porque Windows no va a saber precisamente de mi situación y de mi intención de voto o de mi intención de recomendación, ¿no? Así sea negativa o positiva, va a saber el conjunto. Por eso, fíjense, determina la pregunta en cuál es la probabilidad de que recomiendes Windows 10 a un amigo o un colega. Bueno, acá terminamos, y cualquier cosa vamos a la consulta en forma a través de la plataforma de Moodle o de los medios que nos comunican. Gracias por todo.